Bendiciones. El día de hoy le traemos un tópico muy interesante y es la trayectoria artística de Luis de Góngora. Se preguntarán ustedes qué habrá hecho este personaje, en qué áreas se habrá destacado. Bueno, en breve lo vamos a saber. Luis de Góngora fue uno de los personajes más destacados de la literatura del Siglo de Oro en España, y esto se debe a sus obras tan peculiares y a los recursos y elementos lingüísticos que éste incluyó dentro de las mismas, lo que le dieron un valor inigualable y la catapultaron hasta la posición que hoy mantienen. Esperamos que el contenido que le vamos a brindar en esta posición sea de gran interés para cada uno de ustedes. Alisten sus cuadernos y prepárense para tomar los apuntes correspondientes porque ya vamos a iniciar. El equipo de trabajo está compuesto por Yanibel Mingó, Jenny de la Rosa, Terrero. Y los objetivos son conocer a profundidad la vida y trayectoria artística de este gran escritor y destacar las características y aspectos más relevantes de sus obras. Luis de Góngora y Argote, como también es conocido, nació en Córdoba el 11 de junio de 1561 y murió el 23 de mayo de 1627. Era hijo del juez de bienes confiscado por el Santo Oficio de Córdoba, don Francisco de Argote, y la dama de la nobleza, Leonor de Góngora. Fue un poeta y dramaturgo español del Siglo de Oro y el máximo exponente de esta corriente literaria conocida más tarde y con la simplificación perpetua durante los siglos como el culteranismo o gongorismo, cuya obra será imitada a lo largo del siglo en Europa. Estudió en la Universidad de Salamanca y fue nombrado más tarde racionero en la Catedral de Córdoba, desempeñando varias funciones importantes que le otorgaron la posibilidad de poder viajar hasta España. Además, es el poeta más original e influyente de todo el Siglo de Oro español. Su obra poética rompe moldes e inaugura una virtualidad, un lenguaje cuya virtualidad, aún insuperable, sigue marcando rumbos en la poesía contemporánea. Por otra parte, en 1603 se hallaba en la corte que había sido trasladada a Valladolid buscando con afán alguna mejora en su situación económica. En sus primeras composiciones, hacia 1580, se adivina ya la implacable vena satírica que caracterizaría buena parte de sus obras posteriores. Pero el estilo ligero y humorístico de esta época se le unirá otro Greco o a la muerte de Rodrigo Calderón. Entre 1612 y 1613 compuso los poemas extensos Soledades y la fábula de Polifemo y Galatea, ambos de extraordinaria originalidad, tanto en la temática como en la parte formal. El estilo del gongorismo es sin duda muy personal, lo cual no es impedimento para que sea considerado como una magnífica muestra de lo que era el culteranismo en el barroco. Y su fama fue enorme durante el barroco, aunque su prestigio y el conocimiento de su obra decayeron hasta bien entrado el siglo XX, cuando la celebración del tercer centenario de su muerte en 1927 congregó los mejores poetas y literatos españoles de la época, conocido desde entonces como la generación del 27, donde se encontraban Federico García Lorca, Rafael Alberti, Damasco Alfonso, Miguel Hernández, entre otros destacados escritores, y supuso la definitiva revalorización crítica de su obra. En su testamento, este autor hace referencia a su obra en prosa y en verso, y no se halló ningún escrito en prosa, salvo las 124 cartas que conforman un epistolario
y un testimonio que fue valiosísimo para el desarrollo de su tiempo. A pesar de que no publicó casi nada en su vida, ninguna de sus obras poéticas, estas corrieron de mano en mano y fue así que éste logró alcanzar su fama. Ahora continuaremos hablando un poco sobre las obras de Góngora, especialmente de las más destacadas o conocidas. Entre estas tenemos a Polifemo y Galatea. Polifemo y Galatea es una de las más importantes de obras publicadas por Góngora, y este es un poema de contenido mitológico que el poeta publicó en 1612. Este se enmarca dentro del poema épico de corta extensión y en él se recrea la historia de Polifemo, hijo de Poseidón, que aparece narrada en la Metamorfosis de Ovidio. El poema es realmente más descriptivo que narrativo, debido a la intención del poeta de no plagarse de una intencionalidad moral o didáctica, sino de concentrarse en lo más visual del relato. Existen grandes diferencias entre la versión de Ovidio y la de Góngora. Para explicar mejor esto, lo que pasa es que ya Ovidio tenía su propia versión de Polifemo y Galatea, entonces llega el poeta Góngora y crea su propia versión, pero de una forma completamente diferente. Y es que Góngora termina convirtiéndola en una historia de drama en lugar de una ironía como lo era inicialmente la de Ovidio. Además, Góngora introduce la forma en la que Galatea y Acis se enamoran, y esto era obviado en la versión de Ovidio. Además, Góngora utiliza este hecho para desencadenar la ira de Polifemo al descubrir el amor entre ambos. Otro gran cambio lo constituye la forma con la que Polifemo descubre a los amantes, es decir, este no lo busca, sino que lo hace premeditadamente. Además de esto, podemos decir que Góngora describe los personajes más a fondo y también los utiliza, la forma de describirlo y de cómo lo utiliza en su historia, lo hace de una forma más humana que como lo hacía el señor Ovidio. También está Soledades, que esta es también una obra muy importante de Góngora. Esta, el autor la compuso en 1613, fue escrita en silvas, es decir, seguido de forma inmediata por versos hectasílabos y endecasílabos que riman de forma libre. En un principio, esta estuvo dividida en 4 secciones, pero su autor solo pudo terminar la dedicatoria al duque de Béjar, Alfonso Diego López de Zúñiga. Por otro lado, Góngora comenzó a escribir las llamadas 2 primeras soledades, pero no terminó la segunda, solo pudo terminar la primera. Esta que pudo terminar, la historia de la primera soledad, se refiere a un náufrago que asistió a la boda de unos pastores, y el poeta describió detalladamente la naturaleza y los aspectos mitológicos para embellecer el relato y atrapar al lector. Además de esto, Góngora utilizaba un lenguaje, digámoslo, de una forma sencilla, un poco difícil de entender. Es decir, utilizaba palabras complejas que no cualquiera podía descifrar, por lo tanto, no cualquiera podía entender sus poemas. Además, también tenemos la fábula de Píramo y Tisbe, que esta Góngora la escribió en 1608 y por el estilo de sus versos se considera un romance. Esto significa que se compone de octasílabos y que además su rima es asonante, con uno que otro verso suelto. Con este poema finalizó la combinación entre lo jocoso y lo glorioso. Ahora estaremos hablando acerca de la característica de sus obras. Con respecto a las características de la poesía de este manejaba 2 periodos distintos. 1. Usaba los metros cortos y 2. Los temas ligeros. Por esa razón, era frecuentemente utilizado por él los romances, décimas, letrilla, entre otros, hasta que cambia totalmente su forma para convertirse en culterano, haciendo alusión a temas sobre mitologías, hibérbatos y cultismo que hacían más complejos sus usos de metáforas como recursos de su forma estética.
Para la época lo característico era el desarrollo del arte barroco, que se trataba del pesimismo, además de las figuras estilísticas y retóricas. De esta manera, se puede decir que dentro de las características de Luis de Góngora, no centra su atención en el pensamiento ni en los sentimientos, más bien buscaba tratar de resaltar el placer estético de forma distinta. Es por esto que sus poesías contienen las siguientes características. Por ejemplo, podemos ver que contienen sentido pictórico. Le gustaba plasmar una poesía descriptiva y sensorial. También tenía entre sus características, su forma era cultismo y popularismo. Sus obras y poesías representaban lo oculto y lo popular. También vemos que era caracterizado por sus paisajes. Se enfocaba mucho en la naturaleza. También tenía agregado en sí sátira y panegírico. Y sus temas, algo muy interesante era que en sus temas siempre buscaba aspectos tales como el amor, la moral, la filosofía y la religión. También su estilo era muy propio. Y también el cultismo. Y también utilizaba mucho las metáforas. Esta forma parte de su cambio radical y la utilizaba para desaparecer lo feo y establecer la estabilidad de la naturaleza. Ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que haya sido de mucho agrado para usted, querido oyente. Muchas gracias.